en el cuerpo de Cristo, el Espíritu de vida. Y voy a estar hablando del misterio del cuerpo de Cristo. El misterio del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vimos que el Señor condenó al pecado en la carne. Eso lo estuvimos viendo en el capítulo 6 y el capítulo 7. Las predicaciones están atrás. Ahí usted las puede ver para seguir cuál es el tema, qué es lo que está pasando aquí cuando Jesús condenó al pecado en la carne. Que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de aquel que resucitó de los muertos. Que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ha sido libre de la ley del pecado y de la ley de la muerte. La ley del pecado que está en nosotros, la ley de la muerte que está en nosotros, ha sido clavada en la cruz del Calvario y nosotros hemos muerto a esa ley. En realidad, espiritualmente hablando, porque quiero decirles una cosa, se la vuelvo a repetir otra vez, y no sé si me llegan a entender. Podemos leer muchas cosas, podemos entrar en mucha teología, en mucho conocimiento de muchas cosas, pero hay cosas espirituales a las cuales nosotros tenemos que apegarnos mucho también, donde la iglesia, en parte hay una iglesia que ha dejado esto porque otros han dañado esto. Amén. Es decir, hay una iglesia de locos. Yo no sé si usted vio un video que hay por ahí, que hay dos hermanas con el pelo por aquí dándose contra la pared y eso parece un centro espiritista en vez de una iglesia. Entonces, estos otros hermanos, los cuales nosotros compartimos con ellos, ven esto, rechazan totalmente la parte espiritual en el sentido de cosas que Dios ha preparado para la iglesia que no podemos abandonar. Amén. En realidad, nadie puede decir, yo soy una persona que creo que cesaron los milagros y los dones y cesaron todo aquello que estaba en el libro de los Hechos y que estaba en las iglesias que continuaron después. Porque cuando usted encuentra una persona enferma, ¿qué es lo primero que le dice? Sea bautista, metodista, lo que sea. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, yo quiero que oren por mí. Que oren por mí. Entonces, en un final, ¿en qué quedamos? Creemos que la oración puede o no puede. Es decir, que en realidad no hay nadie que no crea. Lo que pasa es que lo que sucede es eso, se ha dañado esto, amén, por la razón de que muchos han dañado este ministerio y muchos que no quieren saber absolutamente nada de esto. Es un gran dilema, amén, un gran dilema que yo propongo, yo propongo tratarlo en uno de las conferencias, pero no sé si los hermanos acepten eso. Amén. Que Cristo condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, nosotros, la ley se ha cumplido en nuestra vida porque Cristo está en nosotros. Y ya no es que el judío que no ha podido cumplir la ley en sí, que practica el judaísmo y la ley de Moisés en lo que puede, con los preceptos que tiene, no pueden llegar donde he llegado yo. No porque yo llegué porque yo soy mejor que ellos, sino porque yo llegué porque Dios quiso. Y en Cristo Jesús se cumple la ley en nosotros, la iglesia. Amén. La justicia de la ley se cumplió en nosotros. La ley tiene una justicia. Y Jesucristo, al morir por mí, ha pagado el precio de esa justicia. Y yo he muerto con Cristo. Es la posición espiritual que Cristo me da. Mi muerte en la cruz del Calvario, cuando Él muere, yo muero. Cuando Él resucita, yo resucito. Lo que me enteré el día que mi corazón fue abierto por Él para recibir esta gran verdad. Y ahora, conociendo la Escritura, veo que la palabra dice que sí, yo fui crucificado juntamente con Cristo en ese momento, ahí en la cruz. El que es del cuerpo de Cristo ya no vive bajo la ley. El que pertenece al cuerpo de Cristo ya no vive bajo la ley. Ya no vive en la esclavitud de la ley. Ya no vive bajo los preceptos de la ley. Ahora vive bajo el espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2 es claro, donde estuvimos compartiendo y viendo esto los domingos atrás, porque la ley del espíritu de vida, el espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Me ha librado.
La palabra, repito, de Pablo a los Gálatas es: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, al Cristo ser crucificado, yo fui crucificado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en la semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado fue condenado en la carne, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? ¿Y quién murió por mí? Cristo. La paga del pecado es muerte, y Cristo condena al pecado en la carne. Hermanos, si nosotros llegaríamos a entender esta gran verdad, amén, muchas veces fuéramos más agradecidos con Dios de lo que podemos ser. Que Cristo condenó al pecado en la carne con nuestra vida, que nos dio esta salvación tan grande, sin nosotros merecerla. Eso es lo que es gracia. Amén. Sino mereciendo el infierno, mereciendo el castigo, eso es lo que es misericordia. No nos dio lo que merecíamos, y por gracia hemos sido salvos, como dice la Escritura. Amén. Que ya ahora en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección nos ha completado con una sola ofrenda para siempre. Mas el Espíritu vive en nosotros a causa de la justicia. Entonces comenzamos ahora a hablar del Espíritu de vida, del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Amén. Y Romanos 8:10 es el texto que yo quiero concentrarme en este versículo. Dice: porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, si Cristo está en mí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo de pecado que está en nosotros, el cuerpo pecaminoso, está muerto a causa del pecado, porque el pecado fue crucificado con Cristo. Recuerda que nosotros ahora pertenecemos al otro marido, porque sucede que hemos muerto al marido de la ley, y ya el marido de la ley al buscarnos a nosotros, la iglesia no nos puede encontrar. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos mató en el Calvario. Espiritualmente hemos muerto. No hay manera de que haya condenación sobre nuestra vida. No hay manera de que el pecado pueda enseñorearse de nosotros, porque ahora no andamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia, ¿verdad? Y por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don, amén, de Dios. Claramente nosotros hemos recibido, Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo en verdad, dígalo de verdad. Y usted lo tiene que recibir espiritualmente y creerlo por la fe, que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, el cuerpo del pecado. No quiero decir que tú no pecas. No quiero decir que tú no pecas. Y no pecas. No pecas. Que no pecas y que no pecas. No pecas. Te puedes meter en un cuarto, encerrarte, taparte, forrarte, y sigues siendo un pecador. Porque es la naturaleza tuya y la mía. Amén. Lo que quiere decir que Jesús el Señor clavó en el Calvario, en su muerte, nuestro cuerpo de pecado. Amén. Por eso, porque Cristo está en vosotros y Él está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿dónde? En vosotros. Note bien estas palabras del apóstol. Se repiten muchas veces, en muchas ocasiones. Oiga el comienzo del verso 10. Oiga esto. Pero si Cristo está en vosotros. Si Cristo está en vosotros. Él está diciendo, yo no sé si está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, usted tiene que creer que el cuerpo, amén, ha muerto por causa del pecado, porque Cristo lo ha crucificado. Y el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu nuestro vive a causa del Espíritu de Dios y ha resucitado. Y puede creer y puede ver la verdad. Por eso es que usted sigue tratando de seguir al Señor, o sigue siguiendo, o usted es un discípulo, usted está aquí hoy, usted cree, usted ha sido bendecido.
Y después el verso 11 dice igual, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y si el espíritu mora en vosotros. Es decir, si lo tenemos, ese espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Cuando vemos esto, hay una cosa aquí muy importante, y es la que yo quiero entrar a hablar, para después hablar de otras cosas más que tienen que ver con el espíritu de vida. Amén. Hay un ruego del apóstol Pablo en el Romanos capítulo 12, y vamos a ir un momento a Romanos el capítulo 12, vaya hacia la derecha, que está el capítulo 12, 10, 11 y 12, y el versículo 1. Hay un ruego del apóstol Pablo a nosotros la iglesia. Un ruego, no nos dice, si no haces esto, te pasa esto, si no haces aquello, tienes que hacer, no, hay un ruego. Y este es el ruego de Pablo a nosotros la iglesia. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hay un ruego por aquello que nosotros en realidad merecemos y que Dios no nos los ha dado o no nos lo dio. ¿Cuántos entienden? La misericordia de Dios es, yo merezco la muerte, yo merezco el infierno, yo merezco que me caiga el techo arriba por muchas cosas que he hecho, por una vida desobediente, por vivir en pecado y en maldad y en mentira. Yo merezco, pero por las misericordias de Dios, Jesucristo me ha librado de esto. Dios me ha librado de esas cosas. Y entonces él dice que prestemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestra vida, cuerpo, diga cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y cuando hablamos de santidad, hay una gran confusión todavía en la iglesia, porque hay una iglesia que es sinvergüenza, y cuando se habla de santidad, interpreta la santidad de una manera, y una iglesia que es legalista, y cuando se habla de santidad, interpreta de otra manera. Tenemos que ver que la santidad es Jesucristo, y que la santidad proviene del Señor Jesucristo, y que la santidad, en realidad, no podemos ser santos si Él no nos hace santos. Esta no es... Ustedes saben que los cubanos se hacen santos, y que aquí hacerse santo cuesta más caro que en Cuba. Entonces van a Cuba a hacerse santos. Cuando usted lo vea, esto pasa. Van a Cuba a hacerse santos, no sé si era 17,000, ahora vale 25. Amén, se hacen santos. Y ellos no saben que, aunque se laven con lejía y amontonen jabón sobre su cabeza, la mancha de su pecado permanecerá. Ellos viven todavía bajo esta idea que viene de las religiones paganas que llegaron a Cuba un día y que la practica hasta el señor que está ahí ahora, que es Dios mío, amén, y no saben que solamente una sangre nos puede limpiar del pecado, y solamente uno nos clavó en la cruz para allí, amén, crucificar nuestro pecado y nuestra maldad. Esa es la misericordia de Dios, y que ahora, por esa misericordia, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, porque el cuerpo es santo cuando Cristo está en mi vida, aunque a lo mejor yo no viva la santidad. Amén. Ahí está Jesús. Hay muchas cosas que decir ahí, pero no es lo que voy a hablar. Porque dice, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es lo que nosotros podemos pensar, es como único podemos llegar a entender que por su misericordia nosotros hemos recibido, amén, la gracia de Dios y no el castigo de Dios. Y que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que transformemos por medio de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un texto tan poderoso y tan grandioso que podemos, pero lo que quiero es ir a otro lugar. Pero este texto nos enseña que de la manera que nosotros podemos seguir mirando hacia arriba y hacia Cristo es aprendiendo, transformando nuestra mente. Amén. No es ir a la congregación. Es decir,
las iglesias modernas de hoy están acostumbradas que mientras más luces y acción tienen, es una competencia con el mundo. Amén. Luces, acción, humo, cantantes, música, orquesta y por ahí para allá. Y la que más tiene es la más grande, es la que más gente tiene, es la que más dinero recauda, es la más famosa. Pero en realidad, hermano, será la iglesia de Cristo. Será la iglesia local que Cristo habla de ella. Las iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Pérgamo, las iglesias de Cristo. Eran iglesias locales. Amén. Y muy diferente, una de las cosas que debemos entender es esta realidad. Nosotros no nos podemos llevar por el modelo de iglesia de hoy. Eso es algo que debemos entender en nuestro corazón. Entienda bien. Nosotros no podemos llevarnos por el modelo, no, porque el hermano pastor, un consejo al otro pastor, no, tienes que hacer lo que hace el hermano de la esquina. Ese que hay una iglesia allí que hicieron el templo grandísimo y supuestamente ya se pagó y no sé qué, la iglesia de Elevation que está allí. Amén. Y el pastor, usted tiene que hacer lo que ellos hicieron para que usted tenga y la iglesia se llene y usted pueda. Amén. Es decir, el modelo de iglesia de nosotros no son las iglesias que están aquí. No son las iglesias que están en el mundo, no son las mega iglesias, no son las iglesias porque tienen esto y aquello. El modelo de iglesia que debe de seguir la iglesia es el modelo de la iglesia cuando comenzó. De la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la iglesia establecida por el Señor en ese tiempo, porque esa es la iglesia bíblica. Esa es la iglesia de la palabra de Dios. Hoy no se sabe si es una iglesia, si es un titingó, si es un guaguancó, no se sabe lo que hay. Lo mismo es una cosa que la otra. Lo mismo es una alabanza que dice no sé qué y la gente la oye y se le da igual. Y lo mismo uno dice un disparate y es lo mismo. Lo mismo sale una loca que un loco y es así. Y eso es lo que la gente quiere. Bueno, si no, es que no nos hemos transformado. No ha sido la iglesia en realidad transformada de este siglo a lo que es la palabra del Señor. Dice que no nos conformemos a este siglo. La iglesia de hoy es una iglesia que camina en este siglo. Estamos aquí para que usted esté alegre y contento. Le tenemos 25 programas para los niños. Para usted le tenemos 25 cosas en la iglesia para poder entretenerlo. Y usted trae al nieto y a la nieta y al chiquito y a esto y a aquel y al otro, porque es una iglesia que tiene capacidad para todas esas cosas. Amén. La iglesia ha tenido esta capacidad de hacerlo y así la gente está contenta. Amén. Y lo que hacemos es que muchas veces hacemos un prosélito. Y son familias de prosélitos. ¿Sabe qué es un prosélito? Un hijo del diablo más. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Hacemos un hijo del diablo más. ¿Verdad? Porque en realidad no lo llevamos en sí a lo que es la salvación y la verdad de Dios. ¿Verdad? Ahora vamos a hablar de algo que Jesús hizo. Y al hacerlo, por eso es que existe la iglesia en el mundo entero. ¿Verdad? Existe por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, un cuerpo entregado por mi pecado, un cuerpo entregado por mi maldad, un cuerpo entregado por mi vida para darme vida eterna. Amén. Y el apóstol ruega que presentemos ahora nuestro cuerpo y que transformemos nuestra mente. Y la única manera de transformar nuestra mente para que no entren los dardos del diablo y la mentira de este mundo que está, ya usted sabe, es conociendo la verdad de Dios, conociendo lo que Él ha establecido por nuestra vida. Porque somos un cuerpo, un miembro del gran cuerpo de Cristo. Romanos 12, ahora sí vamos a ver, el versículo 4. ¿Están ahí? Amén. Verso 4. Porque de la manera que tenemos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos ¿cuántos? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Amén. Quiero hablar y empezar a hablar de esto para poder después ver otras cosas. De que en realidad somos un cuerpo. Un cuerpo que el diablo tiene que respetar, que el mundo tiene que respetar y que el mundo en que vivimos se va a volcar, inclusive lo va a hacer, inclusive ya lo está haciendo, amén,
alrededor del mundo, como el hermano decía ayer, hay gente que muere y no lo sabemos. Un tanto por ciento de creyentes mueren por causa de Cristo en otros países. Otros están presos. Amén. Otros, como dice, le venden a las mujeres como esclavos. Y esto pasa. Pero el diablo, el mal, no puede contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo. Y el único cuerpo que permanecerá aquí en este siglo hasta que Él venga, por el cual el mundo entero que no creerá en Cristo, el mundo anatema, el mundo que no vendrá a la fe, porque va a venir una plenitud de los gentiles, pero va a haber una plenitud de gente que va a aborrecer a Jesucristo. Y ya lo vemos ya en lo que está pasando en los gobiernos del mundo, no solamente en este país. Estamos viendo claramente las tinieblas y la luz, pero bien clarito. No hay que ser tan sabio para saber que las tinieblas y la luz se están viendo ahora de una manera increíble en este tiempo, en los gobiernos del mundo, en los países del mundo. Amén. Y por eso la razón de que nuestra mente tiene que ser transformada, no a este siglo, sino al siglo venidero, a la edad que Dios ha preparado para nosotros en su palabra y en su gloria. Bendito sea el Señor. Somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Dice la Escritura claramente, amén, que no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Usted no camina con las manos, usted camina con sus dos pies. La función de los pies es caminar, gloria a Dios por ello. Y la función de las manos es hacer todo esto que yo estoy haciendo aquí. Amén. Usted no camina. Su oreja tiene una función, su nariz tiene otra, sus ojos tienen otra. Amén. Y tenemos diferentes funciones en el cuerpo. Dios nos habla del cuerpo de Cristo y nosotros somos un cuerpo. No existe un miembro separado del cuerpo. Amén. No hay una mano que esté ahora abajo de la mata allá y me esté diciendo, Pedro, adiós. No, ¿cómo es? No, si la mano mía está aquí, no puede estar allá. Nosotros somos un cuerpo. No puede haber un creyente que diga, yo soy creyente y está en la casa. Amén. Usted tiene que ir a una iglesia que tenga doctrina errada, tiene que ir a una iglesia que tenga de locos. A algún lado usted tiene que ir. Amén. Para ver si de alguna manera usted llega allá, ¿no? Pero en realidad somos un cuerpo. No podemos ser un cuerpo desmembrado. No podemos ser un cuerpo con un pie por allá, la cabeza por acá, la mano por allá. El cuerpo está establecido por Cristo, donde Jesús muere, ¿verdad? Y al resucitar surge entonces el cuerpo. Una de las palabras del Señor, conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría, y cuando yo me fuere os lo enviaré. Sabemos que estuvimos hablando de eso, ¿verdad? De que el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzó la iglesia judía, y al poco rato con Pedro en casa de Cornelio, el gentil romano, comenzó la iglesia gentil, y también todos recibieron el Espíritu Santo, y comenzó el cuerpo de Cristo. Los mismos judíos que gentiles, un solo cuerpo, como dice Efesios, un solo hombre creado en Dios, amén, una sola puerta en Cristo Jesús. Y se formó entonces lo que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia local, el cuerpo de Cristo, miembros cada uno de nosotros con diferentes funciones, con diferentes trabajos, con diferentes dones que Dios nos ha dado, pero somos el cuerpo de Cristo. Y dice aquí claramente el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, Dios la da. Si el de profecía úsese conforme a la medida, entonces empieza a hablar de los dones del servicio, de todos estos dones que vamos a estar hablando más adelante. Pero yo lo que quiero hablar ahora es de la importancia del cuerpo de Cristo, de la comunión del cuerpo de Cristo, de la sangre del cuerpo de Cristo, que somos nosotros un cuerpo en Cristo, donde comimos de un solo pan que es Cristo, y Jesucristo siendo uno que se dio por nuestra vida, el enviado de Dios, amén, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo. Siendo muchos somos un solo cuerpo. Es decir, yo me puedo encontrar con un cristiano dame un país bien lejos de aquí, con un creyente en Japón, ¿verdad? Un Japón con sus ojitos chiquiticos, un japonés, que sea creyente en Cristo. Nosotros vamos a tener la misma manera de pensar en cuanto a Jesucristo. Y ese hermano, si verdaderamente está convertido, si verdaderamente tiene los frutos del Espíritu, si verdaderamente ama al Señor,
ese hermano está allí para bendecirme a mí. En un lugar donde yo no conozco a nadie, donde yo no sé dónde está la tienda, donde yo no sé dónde está, y él me va a bendecir, porque es mi hermano. Y donde quiera que hay un miembro del cuerpo de Cristo, es parte de la familia de Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Donde quiera que vayamos y nos encontremos, hermanos, tengamos diferentes maneras de pensar, muchas veces en cuanto a lo que es la teología de apocalíptica o lo que son diferentes doctrinas, pero lo que nos une a nosotros es la sangre preciosa de Cristo y la salvación que Cristo ha derramado en nuestra vida. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ir un momento a 1 Corintios, hacia la derecha, el capítulo 10, ¿verdad? Y el versículo 16, dice la Escritura, claramente el apóstol Pablo hablando de cuando el Señor les da a ellos el momento en que Él va a entregar su vida, y les está hablando acerca de la copa y del pan, ¿verdad? Y dice Romanos 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay comunión en la sangre de Cristo, hay comunión en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que hay comunión? La común unión entre nosotros como miembros del cuerpo, que mi mano no está separada de mi cuerpo, como tú no puedes estar separado del cuerpo de Cristo. Porque allí es donde está la bendición, en el cuerpo. Amén. Es la iglesia un cuerpo. ¿Cuántos están oyendo? La iglesia es un cuerpo, no es un miembro aparte que dice, Cristo viene, me va a recoger, pastor, yo me quedo aquí porque esto y aquello y el otro, y fulano y mengano, ya no sé. No. Es un cuerpo. Y el cuerpo funciona, todos los miembros tienen una función diferente. Amén. Siendo uno solo el pan, 17, nosotros, diga nosotros, amén. Tremendo nosotros dieron ahí. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Jesucristo, el pan, uno solo. Nosotros, con ser muchos, somos ¿qué? Un cuerpo. Y todos participan de aquel mismo pan. Comemos de ese pan. El pan nuestro de cada día, Señor, esa es una de las oraciones que dánoslos hoy. Este es el pan, lo estamos partiendo ahora. Y usted debe de comer de él. Amén. El pan es la palabra de Dios. Y la estamos partiendo ahora en el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Miembros cada uno del otro en particular. Y allí en 1 Corintios claramente el verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Y él dijo claramente, cuando yo me vaya, mayores obras ustedes harán porque yo voy al Padre. ¿Por qué vamos a hacer mayores obras? Porque nosotros somos la iglesia. Millones y millones en el mundo entero, creyentes en Jesucristo, el cuerpo de Cristo en la tierra, hasta que Él venga. Las puertas del infierno, claro están, no van a prevalecer contra la iglesia. Los gobiernos que se volquen contra la iglesia están tocando a Cristo. Los gobiernos que se rebelen contra la verdad de Dios están tocando a Cristo. El gobierno que se meta con la iglesia está tocando a Cristo. Y cuando se toca a Cristo, ¿qué le pasó a Saulo de Tarso cuando iba perseguidor de la iglesia? ¿Qué le dijo el Señor? Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Allí donde Dios se le aparece, donde el Señor le revela a Jesucristo, donde Él ahora queda ciego, donde entra entonces allí a la ciudad y viene un hermano y ora por él y le pone las manos. El Señor me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y después, a través de los años, es que nos escribe todo esto por la inspiración del Espíritu, lo que Dios hizo con él, como hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, fue convertido, fue llamado, fue puesto como apóstol para la iglesia. Y Dios es el que pone
en la iglesia, sus ministros. Ellos son para la iglesia. Amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo más grande que puede haber en la tierra. No hay una entidad más grande que el cuerpo de Cristo en la tierra, más poderosa que el cuerpo de Cristo en la tierra, porque allí está Dios. Amén. Y ese es el cuerpo de Cristo hasta que Él venga. Dice la Escritura claramente, y lo vemos que la iglesia local son muchos que forman ahora el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, el versículo 12, amén, ahí mismito, el verso 12 dice, porque así como un cuerpo es uno, porque así como el cuerpo es uno, usted tiene un cuerpo solo, ¿verdad? Espero que sí. Y tiene muchos miembros, de los deditos de los pies, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Usted entiende eso? Es decir, oiga lo que dice, y tiene muchos miembros el cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo es uno, pero nosotros somos muchos y nosotros estamos ligados al cuerpo de Cristo. Por la gracia de Dios hemos sido injertados en el buen olivo, somos parte de ese cuerpo. De las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de todo lo que Dios preparó en el Antiguo Testamento para derramarlo en la persona de Cristo y dárnoslo ahora a nosotros. Yo soy parte de ese cuerpo. Hermano, yo soy un bendecido. Yo soy uno que Dios ha sentado en lugares celestiales. Yo soy uno que el Señor me ha dado esta bendición. No porque yo me la haya ganado, sino porque Él quiso así. Amén. Es el lugar donde el Señor me ha puesto. La unión del cuerpo, que es la iglesia, la función del cuerpo, que es la iglesia, la necesidad de funcionar, que la iglesia funcione sin enfermedades. Usted ha visto un cuerpo enfermo, es muy triste cuando uno se enferma, cuando uno va decayendo, cuando uno va envejeciendo. Amén, cuando uno va perdiendo la vitalidad, cuando uno va perdiendo... Bueno, el cuerpo de Cristo. Lo leí ahorita. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Ese es el Espíritu de Dios que nos da vida. Vivifica nuestro cuerpo por su Espíritu que mora en nosotros. Nosotros como miembros de ese cuerpo. Mire lo que dice este versículo 13. Porque por un solo Espíritu, verso 13, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Allí recibimos la bendición, amén, del cuerpo de Cristo en el bautismo del Espíritu Santo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿de qué? De un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Entonces él después empieza a hablar de que usted no le puede decir al pie que no lo necesita, ni le puede decir a la oreja que no la necesita. Porque si usted sabe bien que si usted se da un cantazo en el dedo chiquito del pie, el dolor le llega hasta la punta de la cabeza. El dolor más terrible que hay es un dolor en el dedo chiquito del pie cuando usted está caminando de noche o lo que sea y se da con la cama, con algo. Oye, eso duele, mi hermano, eso es terrible. Y usted siendo el dedo tan chiquitico, usted se lo siente en todo el cuerpo. Por eso dice Pablo, si un miembro se duele, todos se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. No puede haber celo porque un miembro recibe honra. No puede haber celo porque Dios bendice a un hermano de tal manera. No puede haber celo. Al contrario, tiene que haber gozo y alegría porque Dios honra a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Amén. Dice claramente el 16, y si dijere a la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Dice el 17, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Y yo digo una vez, digo, bueno, si todo fuese oído, una oreja en la cabeza, y al revés, cuando usted sale de aquí y empieza a llover, la oreja se le inunda de agua. Usted es un vaso de agua tomando agua por todos lados. Pero Dios cogió la oreja y la puso al lado y puede llover todo lo que quiera. El agua no te entra en el oído, si es que usted se ponga así. Amén. Esto está hecho porque Dios lo hizo así. Él puso los miembros en el cuerpo de manera, gloria a Dios, mi hermano. El niño cuando viene en la barriga de la madre es una criatura de Dios, que Dios le dio vida. Amén, que Dios la trajo. Él es el que da la vida y el que quita la vida. Nosotros no somos nadie para quitar una vida. El que da la vida y el que quita. Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice claramente el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínese usted una pata caminando, todas las patas sentadas aquí. Una pata, ¿dónde no puede hablar? Una pata sentada con un zapato, un pie con un zapato sentado ahí no puede hablar, porque no tiene boca. Sí, dice claramente, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Oye, es tremendo. Porque aquí la iglesia, el pastor, no puede funcionar sin los miembros del cuerpo. No puede haber una iglesia sin los miembros del cuerpo. Por eso el miembro que no se congrega es un miembro que no participa del cuerpo y está fuera del cuerpo en el momento de que no es parte del cuerpo de Cristo. La bendición del Espíritu está en el cuerpo de Cristo, no en un solo miembro. ¿Cuántos están oyendo? La bendición está en el cuerpo, no en un solo miembro. Mira, esto es claro. Yo necesito a Alfredo, él es un miembro. Yo necesito a Alcide, él es un miembro. Yo necesito a Gui, ella es un miembro. Yo necesito a Emil, él es un miembro. Yo necesito a la pastora, que es mi bastón de sabe Dios cuántas cosas. Amén. Porque es un miembro. Sin esos miembros, yo no puedo funcionar, yo no soy nadie. Amén. Nosotros somos un cuerpo porque somos miembros los unos de, no se ponga celoso si no nombré el nombre suyo, usted también es parte de la iglesia. Amén. No se pongan esa bobería tampoco. Amén. Todos somos miembros. Amén. Y el trabajo de cada uno en la iglesia, el don de cada uno en la iglesia. Y yo le decía a la pastora, mira, esto es tremendo. Hay hermanos que tú no puedes poner a hacer el trabajo que Mira hace. Porque usted tiene que tener un don. Si usted no tiene el don, la paciencia, que Emil por tiempo lo hace. Y yo digo, Padre, ¿cuándo nosotros vamos a... Señor, no, ¿verdad? Que podamos entrar y no tener que armar esto y desarmarlo, y armarlo y desarmarlo. Es un trabajo tremendo. Amén. Pero nadie lo puede hacer si no tiene la bendición de Dios. Nadie lo puede hacer. Hay personas que no lo pueden hacer, tienen otro trabajo, tienen otra forma, otros están para hacer otra función en la congregación. Amén. Pero no todos son un pie, no todos son una mano, no todos son la boca, no todos son los ojos, no todos son, ¿verdad?, los dedos. Cada uno tenemos una función diferente en el cuerpo de Cristo, pero no podemos funcionar fuera del cuerpo de Cristo. El hermano Alcide, que lleva un trabajo importante en la iglesia, ¿quién lo puede hacer mejor que él? Nadie lo puede hacer mejor que él. Amén. Nadie lo puede hacer mejor que él. Él tiene una función en el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. Y la mano no le puede decir a la oreja, no te necesito. Ni la nariz le puede decir a los dedos del pie, no te necesito. Amén. Ni podemos nosotros ser un miembro solo, ¿verdad? ¿Verdad? Con un miembro solo sentado, porque sin boca, un pie sin boca, una mano sin boca no puede hablar. Y una mano sin pie no puede caminar. Y es decir, somos un cuerpo en Cristo. La función del cuerpo de Cristo es poderosa. La función del cuerpo de Cristo es grande. La función del cuerpo de Cristo es algo, gloria al Señor, tremendo, en lo que es establecido ya por Dios a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. No hay nadie que pueda vencer lo que ya Dios estableció a través de Cristo, que pueda destruir. Muchos han querido destruir la iglesia y muchos odian la iglesia. Cuando hablo de iglesia, saben lo que estoy hablando. Estoy refiriéndome a los que aman a Dios, a los que han sido lavados con la sangre,
a los que han sido llamados por Él, a los que han nacido de nuevo. ¿Cuántos hoy? Porque recuerden lo que dije ayer y lo que hemos dicho. Hay un Israel de Dios dentro de Israel y hay una iglesia de Dios dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay presbiterianos que son salvos, hay bautistas que son salvos, hay pentecostales que son salvos. Y ten cuidado, porque nos vamos a asustar. Y ten cuidado. Amén. No es que todo lo que brille es oro, que todo lo que brinca es el saltaperico. No. No es que la iglesia, por tener un rótulo allá afuera que diga iglesia de cristal, iglesia de no sé cuánto, iglesia, todos son cristianos. No, eso no funciona así. Estamos hablando del espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado. Y en el momento de que ese espíritu llega a la vida de un hombre o de una mujer, ese espíritu de vida comienza a funcionar, comienza a trabaja con nosotros, trabaja con nuestro pecado, trabaja con nuestra ignorancia, trabaja con nuestra debilidad, trabaja con todo lo que es nuestro, funciona en nosotros y va transformando, y va trabajando, y va edificando, y va haciendo en nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Y por eso es que estamos aquí. Porque somos el cuerpo de Cristo. Es a través del cuerpo, con sus miembros, de que tenemos comunión con Cristo. No puede haber una comunión sola. Yo allá en mi casa, en la computadora, tengo comunión con Él. Ahora está la iglesia del aire. Todo el mundo con la computadora y con el teléfono. Ellos ven a uno que predicando en el internet. Y entonces mandan dinero por internet y la iglesia es la iglesia del aire, porque no se quieren congregar. Por eso les dije que no nos podemos regir por la iglesia moderna de hoy. Nuestro modelo es la iglesia la iglesia primera, la iglesia primitiva, lo que Dios estableció como iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor nos dice, escribe a las iglesias del internet, porque Él sabía lo que venía, lo hubiera dicho, escribe a las iglesias del internet que están en Miami Lakes y en Hialeah. No. Escribe a las iglesias que están en Asia, escribe a la iglesia de Pérgamo, escribe a la iglesia de Filadelfia, y allí está el Señor llegando a las iglesias. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no un cuerpo solo apartado. Cada uno tiene su congregación, cada pastor dará cuenta a Dios por lo que le enseñó a la iglesia, cada miembro dará cuenta a Dios por la vida de ellos. Todos vamos a compadecer en el tribunal de Cristo. Se nos va a mandar una cepina y vamos a tener que ir al tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero si te llega la cepina, así se llama ahí, la supina. Si te llega la supina y te llega a la casa, gloria a Dios. Eso quiere decir que tú estás invitado a entrar a esas bodas del Cordero. Jesucristo es, ¿verdad?, el llamado para ti, para participar de ese momento en que todos vamos a compadecer delante del Rey de Reyes, del Juez. Amén. ¿Cómo podemos tener comunión con Cristo si no tenemos comunión con los hermanos? ¿Se recuerda lo que dijo Santiago? ¿Cómo podemos amar a Cristo si no amamos a los hermanos? ¿Se recuerda? ¿Cómo podemos amar a Cristo si no amamos a los hermanos? ¿Cómo podemos amar a Cristo que no lo hemos visto si no amamos al hermano que no hemos visto? Eso dice Santiago, ¿verdad? Pero yo lo que quería era llevarlos aquí a este pasaje. Vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 1. Vaya conmigo allí. Amén. Y vamos a ver, gloria a Dios, allí en Primera de Juan, capítulo 1, gloria al Señor, la comunión del cuerpo de Cristo. No hay comunión fuera del cuerpo de Cristo. Y no hay bendición fuera del cuerpo de Cristo. Y la bendición está ¿dónde? En la iglesia local. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, establecida por Cristo. Amén. Y sobre esta roca, Pedro, estableceré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué fue lo que el Señor les preguntó a ellos? Amén. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Estaban los discípulos allí. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Unos dijeron, creemos Juan el Bautista, otros Elías, otros. Y Pedro se viró y le dijo, Pedro, ¿y tú qué piensas? Y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Le dijo, Pedro, no te lo reveló ¿qué? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. ¿Sobre qué roca? Sobre la revelación de que Cristo es el Salvador. Él le dijo, tú eres el Cristo, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sobre esta roca. ¿Qué roca? Lo que él dijo. ¿Qué fue lo que él dijo? Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre la revelación de que Cristo es el Señor y el Salvador, sobre esa roca Él establece su iglesia. Y las puertas del infierno, dijo Él, no prevalecerán contra la iglesia. No hay nada más grande en esta tierra que ser parte del cuerpo de Cristo, de pertenecer a una iglesia local donde Jesucristo es el Salvador y Jesucristo es el Señor. Él es nuestro escudo, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Pablo y Silas estaban presos, los dos. El imperio los metió presos. Allá en lo último del calabozo, yo no sé si ustedes han leído esa parte del libro de los Hechos, y la Escritura dice que ellos dos, en vez de estar llorando, ay, porque estoy aquí, me echaron 20 años, ¿qué vamos a hacer? Dice que cantaban himnos a Dios. Y los presos en la cárcel, oyendo los himnos a Dios. Inclusive, allí sucedió algo tremendo. Ahí hubo un avivamiento de Dios en medio de la cárcel, porque aún el carcelero que los tenía a ellos allí, que era el que los tenía que vigilar, se convirtió al Señor y la familia entera de él se bautizó. Eso fue tremendo. Amén. Porque allí estaba Pablo, estaba Silas, ahí estaban los apóstoles, y ahí comienza el cuerpo de Cristo, con un soldado romano que se convierte, amén, por el testimonio de Pablo y de Silas. Hay una comunión entre el cuerpo que no la puedes tener tú con el mundo. Tú puedes tener primos, tíos y tu familia, pero si ellos no conocen al Señor, ellos son tu familia. Gracias a Dios que mi papá pasó hace 2 años y mi familia toda que vive aquí, gracias a Dios está en Cristo. Gracias a Dios está en Cristo. Pero yo tengo primos y más lejanos, no son creyentes. Amén. Son mis primos y aleluya, y tíos que vienen a mi casa a visitar a mi mamá, gloria a Dios, tienen su manera de pensar, su espiritismo, su bobería. No tengo comunión con ellos, porque comunión es con el cuerpo de Cristo. Yo no puedo tener comunión con el mundo. Cuando digo comunión, no es que no lo salude, no es que no lo bendiga, no es que no me preocupe por ellos, no es que si les puedo dar un caramelo se lo doy, si los puedo ayudar se lo doy, lo que pueda hacer. No es que no haga eso. La comunión es espiritual, no hay comunión, no hay una relación de la verdad a la verdad. No hay verdad en ellos. La verdad que yo tengo, si se la doy no la quieren, entonces después no me quieren visitar o no me quieren hablar o me quieren rechazar, eso es un problema de ellos. Porque mi Cristo es mi Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo con la única comunión que tengo es cuando hablo con hermanos del cuerpo, es cuando único tenemos comunión, porque al hablar con otro miembro del cuerpo de Cristo, estamos en el mismo lugar. Somos parte de ese cuerpo. Tenemos la misma salvación, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es importante saber eso, ¿no? Porque es mi primo y él, mi primo. Nosotros no podemos recibir consejos de la gente del mundo, porque los consejos que nos dan a nosotros, nuestra familia inconversa, son consejos de personas impías, ¿verdad? Aún si tenemos madres y padres, muchas veces las ideas de ellos no vienen en línea en realidad con la palabra de Dios, porque ellos viven en el mundo. Por eso dije que debemos de transformar nuestra mente al entendimiento de la palabra, porque ellos no la tienen, pero nosotros sí. Nosotros sabemos lo que la Escritura dice y por dónde nos lleva y qué es lo que el Señor quiere de nuestra vida, y vamos aprendiendo a través que van pasando los años y va pasando el tiempo y caemos por aquí, Dios nos levanta por acá y chocamos por acá y Dios nos guía por allá y seguimos, pero seguimos mirando hacia Cristo. No es que no caigamos, no es que no pecamos, es que seguimos adelante. Amén. ¿Cuántas veces perdonarás a tu hermano? Dice 70 veces 7. Si Él nos perdonó eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Amén. Y no hay comunión
sino con el cuerpo. Y es lo que quiero que veamos. Primera de Juan capítulo 1, mire lo que dice. Vaya allí. Gloria a Dios. Dice, esto es lindísimo, estos son textos que es algo tan bello cuando Juan empieza a desglosar esto y hablar de la experiencia y de lo que ellos vivieron. Dice lo que era desde el principio. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Primera de Juan, está después de la carta de Segunda de Pedro. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, Cristo. Tocaron sus manos el verbo de vida. Juan se recostó a él porque la vida fue manifestada. Oiga qué palabra es esa, la vida fue manifestada. La vida es Cristo, camino, verdad y vida. La vida, yo cuando el Señor me convirtió, lo primero que me aprendí en memoria fueron estos textos y el Evangelio de Juan, el capítulo 1 entero. Yo te lo puedo recitar enterito. Estos textos son algo tan maravilloso, yo no sé, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo vino en la manifestación de carne. Lo que hemos visto, dice Juan, y oído, eso os anunciamos. Dice Juan, eso que hemos visto es lo que hablamos. Eso que hemos experimentado fue lo que nosotros le hemos predicado, lo que le hemos enseñado. Esta es la verdad de la vida eterna. Para que también nosotros, tengáis comunión unos con otros. La comunión unos con otros viene a través de la vida eterna, que es Jesucristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Cuando tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Padre. Dice, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas yo os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. La comunión nuestra en realidad cuando estamos aquí es con el Padre y con el Hijo. Y Dios se goza de eso. No hay comunión ni un miembro solo. La comunión es el cuerpo, es la iglesia local, es el cuerpo de Cristo, es nuestra congregación, es nuestro gallinero, es el lugar donde estamos, donde Dios nos ha puesto, donde Dios envía bendición y vida eterna, donde un hermano se preocupa por el otro, donde un hermano ora por el otro, donde un hermano se goza con el otro, porque todos somos miembros de un cuerpo poderoso, de un cuerpo espiritual, de un cuerpo glorioso. Este no es el cuerpo de bomberos, ni el cuerpo de policía. Este no es el ejército de los Estados Unidos. Este es el ejército de Dios. Este es el pueblo de Dios. Este es el ejército que tiene almas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dejemos eso ahí porque me emociona. Este es el mensaje, dice el 5, que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Qué es lo que es Dios? Luz. Y yo decía, y es una gran verdad, la gran separación que hay hoy entre las tinieblas y la luz es clarita, clarita. Y yo quiero decirle que el país va en un camino de tremenda división. De tremenda división. Y la iglesia está ahí en el medio, la iglesia está metida en eso. La iglesia está ahí en más. Oremos por esta nación. Dice, y no hay ninguna tiniebla en él. No hay tinieblas en la luz. Si decimos, oiga esto, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, andar en luz es andar en Cristo, andar en el cuerpo, andar como miembros. Amén. Si él, como él está en luz, andamos en luz. Tenemos comunión, ¿qué? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, y Juan mira para atrás, nos engañamos a nosotros mismos. Somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. El mentiroso soy yo. Y su palabra no está en nosotros. Amén. Por eso es que el que se crea que está firme, mire que no caiga. Amén. Porque el santo es Cristo, es nuestra santidad. El justo es Cristo, es nuestra justicia. El Salvador es Cristo, es nuestra salvación. El que merece gloria es Cristo, es nuestro Dios y nuestra esperanza.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre cuando estamos aquí todos en comunión y con su Hijo Jesucristo. En el mundo entero hoy está el cuerpo de Cristo reunido. Y los verdaderos creyentes, nosotros tenemos en este momento creyentes que no conocemos en otras partes del mundo orando por nosotros que no nos conocen. Amén. Como nosotros oramos por otros. Amén. Porque tenemos el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, porque tenemos el mismo corazón, porque tenemos al mismo Señor, porque tenemos la misma salvación y nos une una sola cosa: la sangre preciosa de Cristo que dio su vida por nosotros, por la iglesia. A mí me impresiona Pablo cuando Pablo dice estas palabras, porque de tal manera amó Cristo a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando del que viene con el echando mito, ¿me entiendes? Echando mito para todos los lados y con el batilón, porque viene la mentalidad de la iglesia. Cuando hablamos de santo, no estoy hablando del muñeco que tiene el que vive al lado de mi casa en el altar. No, cuando hablamos de santo estamos hablando de tu vida y de la mía. Yo soy un santo, yo soy San Pedro, usted es San Adali, somos santos para Cristo porque Él nos ha santificado y somos parte de la iglesia y somos miembros de la iglesia y somos la iglesia de Cristo, la poderosa iglesia de Jesucristo, la cual Cristo murió por ella, la cual Cristo se entregó por ella. Y tú sabes cómo Él le llama: la niña de sus ojos. No es solamente Israel, sino es la iglesia bendita y amada por Él. Yo lo único que quería decirle a ustedes en todos estos textos es que usted es parte de la iglesia, que usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted no tiene que ir a un lugar donde el pastor dice, bueno, 3 meses para bautizarte, 6 meses para ver si te convierte, 1 año a ver si cambia, 7 años a ver si dejas el cigarro, 4 meses a ver si dejaste la prostitución, esto a ver si dejaste aquello, sino que la palabra dice: venid a mí los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. Y en el camino ese, cuando creemos en Él, cuando hemos recibido la verdad, cuando hemos aceptado a Cristo, en ese caminar viene la transformación. Dios comienza a trabajar con nuestra vida, Dios comienza a trabajar con nuestro ser, Dios comienza a disciplinarnos, Dios nos reprende, Dios nos exhorta, el Señor muchas veces nos castiga porque somos sus hijos y nos ama, somos el pueblo de Cristo, la iglesia local, somos parte de los miembros alrededor del mundo, un cuerpo poderoso, el cuerpo de Cristo. No hay nada más grande en esta tierra que la iglesia de Jesús, que nosotros que somos la iglesia. ¿Saben lo que dice el Señor que somos? La sal de la tierra. Dice que la sal está aquí para salar, era lo que se usaba antes para... Yo no sé por qué la gente dice que la sal es mala, porque echaban sal a la carne, que era una barbaridad. Para que la carne durara. Dice que si la sal se desvanece y pierde su sabor y su fuerza, si usted pierde ese motor que es el anhelo, el deseo, la esperanza, si usted pierde eso, por eso es que vienen y lo pisotean. Porque usted no puede vivir separado del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es, en el cuerpo de Cristo donde está la bendición. Una mano le da sangre, la sangre cruza por todo el cuerpo. Y no podemos tener una mano separada porque se va a desangrar allá afuera. Los vampiros los únicos que pueden ser. Se desangra uno. El cuerpo de Cristo, la sangre fluye en el cuerpo, en todo el cuerpo. Por eso el apóstol Pedro dice, para ser rociados con la sangre. Dice que vengamos a Él para ser rociados con la sangre de Cristo. Como en el antiguo pacto, el sacerdote entraba con la esponja en el Antiguo Testamento, en el templo, en el lugar santísimo, y cogía la sangre de los becerros, de los machos cabríos, cogía la sangre y la rociaba sobre los utensilios. Y Pedro, que era judío, que conocía esto, ahora él dice que nosotros hemos obedecido y para ser rociados, no con aquella sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo nos rocea, lo que quiere decir que el Espíritu de Dios está en nosotros, nos guía, nos guarda, nos bendice. Jesucristo está ahí con su sangre ministrando nuestra vida continuamente, porque somos la iglesia, somos el cuerpo bendecido por Él. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor.